favor les pido sí, que siempre apaguen su audio, por favor, para que no se filtre los audios. Perfecto. Miren, como les había comentado, ¿no? Nosotros hemos empezado por definir un objetivo, que es presentar los principales indicadores a nivel de la distribución. En este caso, una empresa que se dedica a la distribución de sus productos y quiere medir la última milla, cómo estamos a nivel de las entregas. Y para ello hemos definido una serie de reportes, principalmente concentrándonos, yo diría, en 3 indicadores. El de entregas a tiempo, entregas completas y la famosa entrega perfecta, ¿no? Que es la combinación entre ambos. Es decir, si tú realizas una buena entrega a tiempo y además una entrega completa, estamos hablando de una entrega perfecta, ¿no? O también conocida como el TIF, ¿no? En Time in Full. ¿Ok? No voy a concentrarme mucho en definir cada uno de los KPIs, de estos indicadores, sino lo vamos a ir desarrollando ya en el dashboard, ¿no? Pero lo que buscamos aquí primero es tener un panorama completo de cómo está nuestro indicador de entregas a tiempo, es decir, cumplir con los plazos de entrega con la fecha acordada con el cliente. Segundo, la entrega completa, es decir, si el cliente me pidió una serie de ítems, una serie de productos, si yo les entregué completo, ¿no? Es decir, sin ninguna devolución o sin ningún rechazo, o si estuvo pues los productos de manera completa, ¿no? Si es que, o sea, es decir, si es que no hubo ningún producto dañado ni nada, ¿no? Eso hablamos de una entrega completa. Si alguien me pidió 3 ítems con diferentes cantidades y yo le entregué esos 3 ítems con esas mismas cantidades, entonces estamos frente a una entrega completa. ¿Ok? Y luego esa variación de indicadores la vamos a plasmar a nivel de, yo diría, 2 variables. Primero a nivel del tiempo, que es importante medir para poder ver la evolución de cómo estamos. Y segundo, a nivel de proveedor, por ejemplo, ¿no? A nivel de contratista. Es decir, tú subcontratas a diferentes empresas de transporte que se encargan de la distribución, o también podría ser propio, ¿no? Sabemos que las compañías pueden trabajar con estas dos opciones, o una distribución tercerizada, o probablemente una distribución propia, ¿correcto? En ambos casos se puede medir. Lo único que cambiaría probablemente es que cuando es propio, no lo vas a sacar a nivel de contratista, sino probablemente a nivel de equipo, o a nivel de colaborador, o a nivel de placa de transportes, algo que te permite identificar principalmente quién realizó la entrega. ¿Ok? Y por último, la entrega perfecta lo vamos a presentar en unos reportes a nivel de proveedor, a nivel de contratista. ¿Ok? Entonces, esta es la lista de los reportes que vamos a trabajar el día de hoy. Y lo vamos a complementar con una ficha interesante, ¿no? En esta ficha vamos a presentar, por ejemplo, resultados a nivel de estos 3 indicadores y tenemos una ficha con el logo, ¿no? La idea es que se pueda cambiar el logo es decir, que se presente el logo de la empresa de transporte cuando nosotros vamos seleccionando el transporte, ¿no? Según el tablero. ¿Ok? Esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, primero, empecemos por revisar nuestra base de datos, la información. Miren, yo tengo aquí la información que hemos extraído del sistema. ¿Ok? Esta información que hemos extraído del sistema contiene una serie de datos, ¿no? El pedido, la identificación del cliente, el transporte, se refiere al número del transporte, la identificación que tiene el control de despacho, por decir así. El transporte se refiere al contratista, qué tipo de camión es el que se despachó, el tipo de cliente, la fecha de entrega real, ¿correcto? La fecha de entrega real. ¿Ok? La cantidad de ítems solicitados, la cantidad de ítems que entregamos en forma conforme, o sea, en forma completa, el peso, si quisiéramos sacar algún indicador, y aquí otra variable, ¿no? Si la entrega fue en Lima, o si fue local o provincia, para clasificarlo. Luego he adicionado algunos campos que nos va a ayudar a poder calcular algunos indicadores. Entonces, si yo visualizo la base de datos, la información que tengo, entonces yo puedo concluir que efectivamente yo puedo calcular cada uno de estos indicadores, porque tengo la información necesaria para hacer los indicadores. Así que ahora empecemos a construir los indicadores. ¿Ok? Primero, para poder elaborar nuestro dashboard, lo primero que tenemos que hacer es siempre tener yo diría, una base de datos dinámica, ¿no? Un rango dinámico. Y es importante que sea dinámico porque conforme ustedes van a ir actualizando la información, si ustedes se dan cuenta, a nivel de fecha de entrega, aquí nosotros tenemos información a marzo del 2021, o sea, hace al mes anterior. Si ya terminó el mes de marzo y queremos actualizar la información de abril, lo único que nosotros deberíamos hacer es ir agregando en la parte inferior, en la parte de abajo, la información que corresponde a los meses siguientes. Y la idea es que el dashboard, de manera automática, pueda incluir y pueda actualizar toda esa información. Por lo tanto, es importante empezar primero convirtiendo esta base de datos a un rango dinámico, que vaya creciendo conforme nosotros vamos actualizando.
¿ok? Eso ya lo hemos visto también en algunos talleres y creo que ya para ustedes es muy sencillo. ¿Cómo se convierte esta base de datos en un rango dinámico? Utilizando una herramienta que tiene el Excel, ¿no? Esa herramienta que tiene el Excel se llama tabla, ¿ok? Entonces, empecemos nosotros por transformar esta base de datos en una tabla. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente manera, chicos, miren, es sencillo. Te posicionas en cualquier parte de la base de datos, te vas al menú Insertar y le das aquí donde dice Tabla. Así de sencillo. Ya el Excel reconoce el registro de todos los datos. En este caso, está indicando que empieza en la fila 1 y termina en la fila 677, ¿correcto? Incluso también te indica que tiene encabezados. O sea, normalmente la primera fila es del encabezado, o sea, los nombres de las columnas, mejor dicho. ¿Ok? Y yo le doy a aceptar. Al darle a aceptar, ya automáticamente esta base de datos, que incluso al inicio, si ustedes se dieron cuenta, no tenía ni siquiera formato, ya automáticamente cambia. Se convierte en un objeto en Excel. Y este objeto tiene un nombre. Miren, aquí cuando tú seleccionas la tabla, cuando te posicionas en la parte superior hay una nueva opción que aparece, que se llama diseño de tabla. Y este diseño de tabla tiene un nombre, miren. En este caso, le coloca tabla 1. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Por ejemplo, yo le voy a colocar tabla de despachos, ¿correcto? Así. Entonces, esta tabla ya tiene un nombre, se llama tabla de despachos. Y esta tabla es dinámica. Conforme yo voy agregando cualquier información en la parte de abajo, forma parte de esta misma tabla, este mismo objeto. ¿Ok? Aquí lo importante es darle un formato, porque los campos un poquito que se alargan en cuanto al tamaño, y lo vamos a ir nosotros aquí dándole forma. ¿Ok? Perfecto. Perdón, les pido que por favor, igual, si alguien ingresa, que apague su audio, salvo que quiera hacer una pregunta, ¿no? Creo que alguien ingresó y tuvo el audio prendido. Ya saben, chicos, cualquier cosa que ustedes necesiten que yo repite, yo encantado de hacerlo. Ustedes saben, ustedes me conocen, yo lo puedo repetir encantados, con gusto. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos convertido esta información en una tabla, el siguiente paso es comenzar a agregar aquí algunos datos que nos van a ayudar a nosotros a poder construir los indicadores. Básicamente son campos que tenemos que incluir y son campos calculados. ¿Ok? Normalmente, esa es la forma como yo trabajo. Estos campos calculados, para que yo los pueda identificar, sobre todo, para que yo los pueda identificar en mi tabla, normalmente yo las columnas las pinto de otro color, cuando son campos calculados, es decir, cuando contienen formas. En este caso, estos valores que corresponden al año, al mes, que nos van a servir para poder realizar nuestro dashboard, yo lo voy a pintar de otro color, ¿correcto? Le voy a colocar un naranja, por ejemplo, ¿ok? Para identificar. Entonces voy a ir agregando algunos datos que me van a servir a la hora de presentar mi reporte. Primero, el año. El año, ¿cómo calculo el año? En este caso, vamos a tomar como referencia nosotros para el reporte la fecha de entrega. Este es el campo que nos sirve para nosotros como referencia, para presentar nuestra evolución en el tiempo. Va a ser la fecha de entrega, ¿correcto? Entonces, ¿cómo calculo el año a partir de la fecha de entrega? Con una pequeña función en Excel, ¿correcto? Yo necesito el año. ¿Y cómo obtengo el año? De la siguiente manera. Voy a insertar una función. ¿Qué función en Excel te permite calcular el año? Su nombre lo indica. La función año, ¿correcto? Si tú quieres el año, es así de simple. En Excel necesitas la función año. Llamas a la función año y ahora lo que tú tienes que hacer es seleccionar el campo de donde se va a extraer el año. En este caso, como nosotros estamos tomando como referencia la fecha de entrega real, sería ese campo. Pero miren lo que sucede cuando tú trabajas en una tabla, a diferencia de trabajar en una base de datos así en bruto. Y es de que cualquier selección de cualquier columna en una tabla se asigna con el nombre de la columna. Miren lo que va a suceder cuando yo seleccione el campo fecha de entrega. Si ustedes se dan cuenta, aparece por defecto ya el nombre, en este caso de la columna, ¿correcto? ¿Y eso qué te permite en Excel? Que se rellene en forma automática. Miren lo que sucede cuando le doy a aceptar. Automáticamente se rellena para toda la tabla el año. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú sigues agregando más registros, automáticamente se va a ir rellenando esa columna. Por ejemplo, voy a agregar, ¿no? Voy a agregarle aquí 31 de marzo del 2021. Miren, automáticamente se rellena con el año, ¿correcto? Ahora estamos nosotros hoy día 22 de abril. Por ejemplo, le coloco la fecha de hoy, 22 de abril, y automáticamente se rellena
de forma automática el año, ¿correcto? Voy a eliminar estos últimos dos registros, que lo agregué solo para enseñarles de qué manera. El siguiente es encontrar el mes. Aquí, cuando se refiere al mes, me refiero a la descripción corta del mes, ¿no? Es decir, N viene de enero, febrero y así sucesivamente, ¿ok? Para ello, ¿qué podemos hacer? Yo normalmente lo que hago es trabajo esta pequeña tabla de ayuda, ¿ok? En donde, en función del número del mes y con una pequeña función de búsqueda, yo obtengo el nombre del mes, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo puedo hacer aquí directo, utilizando una combinación de dos fórmulas o dos funciones. Pero para que sea más sencillo para todos nosotros, voy a agregarle una columna. Ok, miren, incluso en Excel, lo voy a retroceder para que ustedes vean, agregar una columna dentro de una tabla es súper sencillo. Tú te posicionas en la parte de arriba, en la parte superior, seleccionas toda la columna y le das insertar. ¿Ok? Al darle insertar, en la tabla se inserta una columna, que incluso por defecto aparece con ese nombre, ¿no? Columna 1. Si tú insertaras otra columna, le va a aparecer columna 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿correcto? Listo, ya agregué la columna 1, y esa columna 1 yo le voy a agregar como nombre de la columna num mes, que se refiere al número del mes. ¿Y cómo obtenemos nosotros el número del mes a partir de una fecha de referencia, que en este caso es nuestra fecha de entrega? Con una función en Excel, ¿correcto? Esa función en Excel, ¿cómo se llama? Se llama la función mes, ¿correcto? La función mes en Excel te permite identificar qué número de mes tiene esa fecha, ¿ok? Le doy a aceptar y luego nuevamente lo que hago es selecciono el campo donde está la fecha de entrega. Okay. César, ¿no escuchas? Creo que todos me escuchan. De repente es un problema solo con César. ¿Todos escuchan? Sí, sí escucho. Sí. Ya, perfecto. Ok, entonces, listo chicos, creo que todos, ya, perfecto, excelente. Debe ser un problema en tu PC nada más, debe ser local. Ok, excelente, gracias chicos por su respuesta rápida. Miren, selecciono yo la fecha, en este caso la fecha de entrega, el campo de la fecha de entrega, y automáticamente le doy a aceptar y se completa el número del mes. ¿Correcto? Se completa automáticamente el número del mes.